Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Randall Rivera. Bienvenidos a este programa de Minuto a Minuto, nuestro programa de entrevistas aquí en Radio Monumental. Hoy me disculpo, un poco afectado por la garganta, pero en un programa que esperamos sea muy interesante para ustedes. Está con nosotros hoy el ministro de Planificación, don Roberto Gallardo, quien es miembro del Consejo Nacional de Concesiones, pero además quien ha asumido ya durante los últimos días, y después de que el Poder Ejecutivo decidiera quitar a Pedro Castro de la negociación con los vecinos de Occidente, ha asumido un papel más activo en cuanto a las relaciones con la prensa, en términos que tienen que ver con la concesión de la ruta San José-San Ramón, y finalmente, una vez que la presidenta Chinchilla toma la decisión el lunes anterior de rescindir el contrato, entonces don Roberto es uno de los miembros del Consejo Nacional de Concesiones que analiza los términos en que se van a llegar con la empresa OAS. Ya en esta mesa hemos hablado muchísimo, hemos hablado inclusive con don Pedro Castro de lo que era el proyecto, por qué se defendía el proyecto, pero ahora vamos a hablar de la rescisión del contrato como tal, de la decisión del Poder Ejecutivo y de qué sigue, porque no termina el problema con la rescisión del contrato, sino que sigue una carretera que ya está obsoleta y que es la más importante del país, que transporta unos 90,000 personas al día, según los últimos cálculos del MOPNE. Roberto, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. No, muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme, Randall. Un saludo a las amigas y amigos oyentes de este programa, que nos permite ahondar sobre algunos temas que son importantes. Nada más aclarar que tampoco es que hubo una decisión como explícita, ¿verdad?, de que yo fuera la persona que me refiriera a estos temas, ¿verdad? Lo que pasa es que como don Pedro no ha participado dentro del seno de la Junta Directiva del Consejo de Concesiones en ninguna de las decisiones referentes a la concesión San José de San Ramón, la verdad es que de muchas cosas él no tiene la información que tenemos quienes sí hemos estado participando en todo este proceso. Lo digo porque se ha dicho mucho, ¿verdad?, acerca de la posibilidad de que él, en razón de una contratación profesional que tuvo durante algún tiempo, hubiese influido de alguna manera en que se diera todo este proceso, pero lo cierto es que don Pedro no ha participado en eso, y de hecho las sesiones en donde ha habido temas referentes a VAS las ha presidido Mideplan. Don Roberto, la única pregunta que le voy a hacer sobre el pasado es precisamente en el caso de Pedro Castro. Don Pedro nunca lo escondió. Cuando iba a asumir el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, él dijo: me voy a apartar de todas las decisiones que se tengan que tomar con la empresa OAS por su relación de asesor anteriormente, y lo hizo, se separó de las decisiones, pero fue prácticamente el vocero, después de unas declaraciones de don Edwin Rodríguez, el secretario nacional de Concesiones. Fue don Pedro el que asumió la vocería del gobierno, con malos resultados si uno lo saca por los cuestionamientos a don Pedro, que eran, por decirlo como se dice en la calle, muy cantados, que iban a cuestionarle su asesoría a la empresa. Ya viéndolo hacia atrás, ¿usted cree que fue un error de estrategia que don Pedro fuera la persona encargada por parte de la Presidencia de la República para referirse al proyecto, aunque no conoció ninguna de las decisiones? Bueno, de estas cosas siempre es más fácil analizarlas retrospectivamente. Por eso lo cierto es, Randall, que yo tengo que decir, y voy a hablar desde mi punto de vista personal, que a mí me sorprendió la reacción, digamos, a la sesión del contrato, ¿verdad? La reacción tan militante, ¿verdad? En donde confluyeron también varios sectores, ¿verdad? Yo diría que un grupo mayoritario de ciudadanos preocupados porque el costo del peaje era muy alto, ¿verdad? Otro grupo de personas que tiene digamos, se opone a la concesión como una figura para el financiamiento de infraestructura pública, y unos pocos, ¿verdad?, que trataron de canalizar, de llevar agua a sus molinos electorales, ¿verdad?, al punto que la gente del Foro de Occidente tomó la decisión de que se apartara a esta gente, que no trataran de cooptar su fuerza, su movimiento, digamos. Desde esa perspectiva, pues bueno, la sorpresa que yo tuve es probable que la haya tenido el mismo Pedro, ¿verdad? Es decir, Pedro es una persona técnicamente muy sólida
y siempre se pensó que la discusión se iba a dar en esos términos, ¿verdad? En cuanto a la justificación de las obras, ¿verdad? A la corrección del diseño y a ese tipo de cosas. La cosa derivó en otros aspectos que no se previó que se iban a discutir. Pero y para atrás, y sobre todo por lo que Pedro ha tenido que aguantar, ¿verdad? Muchas injurias, ¿verdad? Muchos insultos que ha tenido que aguantar, absolutamente injustificados, porque Pedro es un funcionario público íntegro y probo, que ha tenido que hacerle trabajos a diferentes empresas en todos los ámbitos, internacional y nacional, y pues bueno, sí, claro, parece, viéndolo hacia atrás, que se le pudo haber evitado a él todo ese, digamos, ataque indiscriminado que sufrió. Y al proyecto, tal vez, porque era fácil de prever. No lo previeron ustedes, usted lo acaba de confesar, pero era fácil de prever. Sí, digamos, nosotros creímos que la necesidad y el deseo de contar con una carretera moderna iba a sobreponerse a cualquier tipo de objeción. Sabemos que el grupo que tiene una objeción a la figura de la concesión no es mayoritario. La gente en realidad entra a estas cosas, el grupo grueso de gente que se opone a la concesión entra por una consideración económica, ¿verdad? Le parece que el peaje es muy alto. Y bueno, ante esas cosas lo que quedaba era tratar de explicar cuáles eran las obras que se iban a hacer y cómo esas obras iban a, digamos, mejorar la prestación del servicio de la carretera. No hubo espacio, la discusión se politizó muy rápidamente. Yo siento que algunos medios de comunicación no dieron espacio, el mismo espacio que se tuvo para generar dudas acerca del proyecto, para aclararlas, ¿verdad? Y porque hay una cosa, Randall, que yo creo que y amigas y amigos oyentes, en este país la gente cree, de alguna manera, o hay alguna gente que cree que las cosas son fáciles de hacer en Costa Rica, y no lo son. No lo son porque tenemos un ordenamiento jurídico que nos llena de requisitos, a veces incluso contradictorios entre sí. Cuesta mucho moverse, y esa es una de las consideraciones principales por las cuales se siguió adelante con la concesión, porque uno sabe que las cosas son muy lentas en este país, y esta es una carretera que, como usted bien dice, es una carretera a la que le urge, ¿verdad?, modernización. Pero bueno, así se dieron las cosas, y la presidenta, pues en aras de que no se siguiera generando una tensión social que era absolutamente innecesaria, pues decidió terminar esta concesión. Pero Roberto, bueno, desde cualquier punto de vista que se mire, técnicamente, políticamente, lo cierto es que el proyecto era muy impopular, ampliamente impopular. Pero bueno, pasemos la página porque ya no hay concesión. La presidenta lo anunció así el lunes anterior. Hoy publica el diario La Nación que el acuerdo al que se llegó entre la presidenta y la empresa OAS, que entiendo fue luego de una reunión de la presidenta con personeros de la empresa, no está respaldado en un documento, sino que fue un acuerdo verbal, dice el diario La Nación. Quiero que usted me lo confirme. A ver, la terminación del acuerdo del contrato por mutuo acuerdo requiere un procedimiento, además, que está respaldado por la ley. Es decir, no se trata nada más así como, bueno, usted y yo sentémonos aquí, ¿verdad? Y firmemos un papel en donde decimos que estamos de acuerdo en terminar esto, ¿verdad? Es un acto jurídico. Es un proceso jurídico, ¿verdad? Es una cosa en realidad que tiene muchos bemoles. Nosotros, por supuesto, queremos proteger los intereses de la administración, del país, y lo que queremos es que esto se haga de manera tal, primero, que sea transparente. Si la presidenta hubiera firmado alguna cosa ahí con alguien, aparte que probablemente no debe tener validez jurídica, yo de estas cosas le confieso que yo no soy abogado, ya probablemente habría gente malinterpretando lo firmado, ¿verdad? Y diciendo que qué significa que la presidenta firme una cosa de esas, está arrogando potestades que no tiene, porque en realidad la administración concedente es el Consejo Nacional de Concesiones, y había efectivamente, como lo hicimos el martes pasado, tomar el acuerdo de acatar la disposición de la presidenta.
en estas cosas nosotros no tenemos absolutamente ninguna razón de dudar de la buena voluntad de la compañía. Yo no estuve presente en las reuniones, pero me cuentan que los representantes de la compañía, incluyendo su vicepresidente, que vino desde Brasil a solicitud de la Presidenta de la República para valorar escenarios posibles, siempre expresó que ellos están aquí o venían acá a aportar y no a convertirse en un problema, y que desde esa perspectiva estaban abiertos a cualquier posibilidad, y que lo dijeron claramente y lo han reiterado, y lo reiteraron en un comunicado de prensa, ¿verdad? Ellos no están dispuestos o no tienen la intención de solicitar una indemnización por lucro cesante. Eso es una cosa que se dijo explícitamente, ¿verdad? Y era uno de los factores que por supuesto tenía que considerarse a la hora de tomar la decisión de terminar la concesión, porque si hubiéramos tomado esta decisión y nos hubiéramos metido en un proceso de arbitraje, ahí nos dan años, y mientras tanto la carretera no se le puede hacer nada, ¿verdad? Don Roberto, ahora bien, el lucro cesante en términos comunes es la ganancia que deja de percibir durante el tiempo que tenía el contrato, lo que no percibió, pero lo cierto es que la empresa, y usted me corrige el monto si estoy corriéndome para abajo, había invertido ya, junto con Autopistas del Valle, que fue la primera concesionaria, unos 46 millones de dólares en lo que hizo. Esos 46 millones de dólares hay que reconocérselos a la empresa. Usted entenderá que yo no quiero hablar de montos porque como soy miembro del Consejo... No queremos que le pase lo que le pasó al vicepresidente Piva, que yo no sé si se acuerda, hace un par de años cuando se decidió lo de Cruzitas, sí, correcto, don Alfio dijo, que nos pueden demandar por un cálculo. Exacto, bueno, exacto. Resulta que la demanda de Industrias Infinitos es mucho más alta que el cálculo del vicepresidente Piva. No quiero, por eso, digamos... le cambio la pregunta para no embarcarlo. ¿Cuánto invirtió Autopistas del Valle y OAS en la carretera? Bueno, eso va a ser determinado, precisamente. Porque, a ver, yo quiero en esto que la gente entienda que no es una indemnización, ¿verdad? No es que se le está diciendo a Autopistas, a la concesión, a OAS, no se le está diciendo, mire, como ya no vamos a hacer la carretera, entonces le vamos a dar este alguito para que usted se vaya tranquilo. No se trata de eso. Se trata de, mire, tráigame usted una relación de los gastos en los que incurrió, que sean imputables a la concesión, ¿verdad? Y hablemos y pongámonos de acuerdo en un monto, ¿verdad? Ese es no reconocer el total de los gastos, es negociar con ese monto. La ley lo que dice es el reconocimiento de los gastos efectivamente incurridos. ¿Y los intereses, don Roberto? Este proyecto lleva años. Sí, es cierto, lleva años, pero digamos, por decirle, alguno de los rubros que habría que reponer es lo que se haya gastado probablemente, ¿verdad?, en expropiaciones, porque las expropiaciones se utilizaban recursos que ponía el concesionario, ¿verdad?, para pagarle a los dueños, de manera tal que el Estado no tuviera que estar poniendo plata, ¿verdad? Es lo que tienen que lo que se tiene que venir es con los documentos que prueben que esos recursos entraron, que se giraron, que se pagaron, ¿verdad? Y empezar a sumar rubros. ¿Y quién no va a fiscalizar? Bueno, nosotros hemos valorado varias opciones. Una es traer una firma auditora internacional, ojalá. Hay gente que dice que por qué no usamos una nacional, y precisamente lo que no queremos es que haya problemas de que resulta que se hace un concurso para contratar una firma auditora nacional y entonces la que gana resulta que el primo de la novia, del hermano, del cuñado, de la tía de Pedro Castro trabajó ahí hace 10 años, y que haya alguna, ¿verdad?, duda con respecto a que el trabajo que se va a hacer en ese sentido es absolutamente desinteresado. Le entiendo el punto, pero además le entiendo haciendo el comparativo con los cuestionamientos que ha tenido don Pedro con OAS, pero es que la relación de la tía, del sobrino, del primo de Pedro Castro no es la misma, digamos, evidentemente, que una relación de asesoría. Que en estos micrófonos le decíamos a don Pedro, usted es una persona proba, no, nadie se lo puede cuestionar. Lo que pasa es que la esposa del César no solo tiene que serlo, sino que aparentarlo. Bueno, por eso es que precisamente queremos traer a alguien de afuera, precisamente. ¿Y la academia? Puede ser, perfectamente, ¿verdad? Puede ser también, hay métodos de arbitraje internos, ¿verdad?, a los cuales uno podría acudir. Lo que no se trata esto,
bueno, lo repito, no es una indemnización, en primer lugar, y tampoco es que la compañía llega con una factura, la entrega y nos dice, bueno, aquí está la factura, deme tanto, y nosotros nos sentamos, hacemos un cheque, ok, tome. No, es un proceso en donde se va a revisar los gastos realmente incurridos, y a partir de ahí la determinación de cuánto es lo que hay que reponerle a la concesionaria de lo que ya ha invertido, ¿verdad? Don Roberto, y ahora lo que le interesa a la gente en la práctica, ¿qué va a pasar con la carretera? Yo le voy a confesar que a mí me asustaron un poco las declaraciones de la presidenta ayer después del Consejo de Gobierno, cuando ella decía, lo que les garantizamos, o lo que podemos garantizar en ese momento, es que se le van a seguir haciendo parches a la carretera, refiriéndose en un buen contexto en que no se puede intervenir el total de la carretera, sino que se van a ir, como se ha hecho en los últimos años, atendiendo los problemas que vayan surgiendo. Pero el tono de la presidenta, o el tono con que tomó el Foro de Occidente, las palabras de la presidenta fue como de despecho, de alguna forma, o sea, de decir, no quisieron concesión, vamos a seguir haciendo parches. ¿En qué se va a hacer para arreglar la carretera? No. La presidenta no ha perdido, no le ha quitado el ojo a la bola, ¿verdad? En el sentido de que el objetivo final de todo esto es tener una carretera mejorada, ¿verdad? Nosotros le habíamos sugerido al país, la forma de hacerlo es esta, mediante una concesión, ¿verdad?, etcétera. El país nos dijo que no, entonces ahora vamos con otra forma. Pero además, en medio de la discusión, surgió también, digamos, la expresión de ciertas aspiraciones de las comunidades con respecto a esa carretera. Y esas cosas yo creo que hay que tomarlas en cuenta. Eso es lo que la presidenta quiere, precisamente. Entonces, por eso es que se le pide, o se le va a pedir a la Escuela de Ingeniería Civil y al Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica y a la Escuela de Construcción del Instituto Tecnológico de Costa Rica, para que hagan un trabajo de sistematización, ¿verdad?, de planteamiento de algunas alternativas a partir de recoger en las comunidades cuáles son sus aspiraciones con respecto a esto. Y le estamos diciendo al Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas que se meta en este proceso para que también nos ayude a montar los modelos financieros, ¿verdad? Porque se ha hablado de algunas ideas, que un fideicomiso, que el que no sé cuánto. La NAME, que es muy respetado, había dado una idea. Claro, la NAME, lo que pasa es que la NAME, digamos, dan opiniones, pero a la hora de dar una consultoría propiamente o una asesoría propiamente, ellos se refieren más bien a la calidad de las obras, no necesariamente el diseño de las obras. ¿Qué es su resorte? Es su resorte. El resorte de la NAME es decir, este asfalto que están usando está bien, cumple con ciertos estándares, ¿verdad? Pero no es de hacer estudios de tránsito y decir, bueno, no, mire, esta carretera necesita 6 carriles, 8 carriles, 10 carriles, ¿verdad? Digamos que esa parte. En realidad, la presidenta habló con los rectores de las dos universidades y se sugirió, digamos, a esas instituciones, pero en realidad los rectores pusieron a disposición del gobierno de la República y de las comunidades de Occidente todos los recursos de la universidad, todos los recursos técnicos. Entonces, la idea es que podamos recoger esas aspiraciones, que haya 2 o 3 alternativas para ahora sí ver cuál es el costo financiero, las relaciones entre peajes, etcétera, qué se podrá financiar con préstamo, qué se podrá financiar con fondos corrientes, en un contexto en que, lo hemos dicho, ¿verdad?, este país necesita 2.500 millones de dólares al año en inversión en infraestructura para ponerse al día, y el CONAVI lo que tiene es un presupuesto de 150 millones de dólares al año, ¿verdad? La capacidad de endeudamiento del país es limitada, y tendremos que pasar por todos los procesos de licitaciones, ¿verdad?, todo este tipo de cosas. No va a estar ese gobierno, les queda un año. No. Ni siquiera va a empezar el proceso, Roberto. Bueno, yo esperaría. En estas cosas a mí no me gusta especular, Randall, porque además hay tantos factores que considerar a la hora, digamos, de uno pensar, bueno, nos va a tomar tanto tiempo, ¿verdad? Si las alternativas que salen no hacen uso de los diseños ya existentes, por ejemplo, habrá que hacer nuevos diseños. O sea, hay que cambiar la ley, porque la ley le impide al CONAVI hacer obra.
No, eso lo que habría que hacer es traer un préstamo y hacer una licitación y contratar a alguna empresa nacional que lo haga o una empresa internacional que lo haga, ¿verdad? Un concurso, una licitación pública. Pero déjeme decirle, oí a don Olman Vargas del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos diciendo que el diseño, el rediseño y la ya concreción de planos de la carretera podría tomar un año, solo eso. Y ya con eso, pues ya el gobierno ya habría terminado su periodo. Ya desde el punto de vista institucional, don Roberto, y tomando en consideración que el ministro de Obras Públicas y Transportes, Pedro Castro, nos dijo en estos micrófonos que la ley le impide al CONAVI hacer obras, sino simplemente darle mantenimiento, y no puede hacer grandes obras, y de hecho tiene un presupuesto muy limitado para hacer esto. ¿No es hora de pensar en alguna reforma legal que permita al CONAVI asumir, o al país asumir las obras en medio de un proceso donde las concesiones, aunque han salido bien en términos generales, el aeropuerto Juan Santamaría, la carretera Caldera, lo cierto es que durante el proceso de concesión han habido muchísimas críticas que han generado un costo político enorme al Poder Ejecutivo que está en ese momento en el cargo? Bueno, pero le digo, de veras que uno cree en las cosas que hace, ¿verdad? Efectivamente, para este gobierno fue un costo político grande el tema de la carretera Caldera, ¿verdad? Pero todos los fines de semana... Bueno, y este proyecto, un costo político enorme para la presidenta Chinchilla. Bueno, la presidenta Chinchilla ha dado muestras de un coraje en realidad impresionante, ¿verdad? Porque nunca hace ese cálculo político, Randall. Es una cosa realmente admirable. Pero no puede verse censurable, dirán algunos. No puede verse como testarudez, eso le iba a preguntar, desde el otro punto de vista. No, yo prefiero verlo como convicción, ¿verdad? Es decir... Bueno, no habrá quien falte que lo vea como testarudez. No, estoy totalmente de acuerdo con usted, pero las cosas a veces se hacen solo si es así, ¿verdad? La presidenta nos dijo a nosotros en una entrevista la semana tras anterior que ella no había medido, o sea, que ni siquiera le interesaba medir el costo político que esto le estaba generando. Sí, esa es la presidenta Chinchilla, esa es. Y sus números de aprobación los reflejan. Pero en la práctica uno ve, y le pregunto, aprovechando además el analista que durante años hemos tenido en estos micrófonos antes de ser ministro de Planificación, y es el hecho de que uno le parecería un poco ingenuo, tal vez no de parte de la presidenta Chinchilla, sino de su equipo estratégico. Pero un poco ingenuo en el último año promover de alguna forma un proyecto impopular que le genera malos resultados en su imagen. Randall, pero se hizo impopular una vez que se dio a conocer. Pero usted lo que está hablando es decir, véalo para atrás. No, Randall, véalo para atrás, ¿verdad? Usted tiene sobre la mesa un proyecto que le va a modernizar una parte importante de su ruta más importante, ¿verdad? Que se la va a dejar lista para con mantenimiento de primera los próximos 30 años, y usted lo que piensa es en el servicio, usted lo que piensa es en la obra. Eso es lo que piensa la presidenta Chinchilla. Ahora, nadie se detuvo en los peajes, tal vez. Le voy a decir que los peajes siempre fueron una discusión. Yo que estuve ahí en el Consejo de Concesiones, tengo que confesarle que en algún momento los peajes eran superiores, y precisamente superiores a lo que registró la concesión final, que terminaron siendo, ¿verdad? Yo fui uno junto con otros compañeros, bueno, todos en realidad manifestamos nuestra preocupación, ¿verdad? De que esto fuera así, y le ordenamos al equipo técnico que tratara precisamente de eliminar algunas cosas para bajar el costo. Por ejemplo, de ahí sale la decisión de eliminar también el lado del pedazo que iba del puente del río Virilla hasta la Cruz Roja de Santana, ¿verdad? Este pedazo que se eliminó porque se consideró además que esa era una obra por la cual no iba a pagar nadie, ¿verdad? Iban a terminar pagando los vecinos de Occidente para que los que vivimos en Santana y Belén tuviéramos un buen desplazamiento ahí, por el cual no nos iban a cobrar nada. Nos queda un ratito, nos quedan 2 minutos, pero quería oír su criterio sobre las concesiones, don Roberto, precisamente sobre el modelo de concesión, que ha tenido éxito, pero que, reitero, ha sido cuestionado ampliamente durante los procesos de concesión. Alguien tiene que decir de dónde tiene que salir la plata.
si no vamos a utilizar las concesiones, no podemos seguir pagando los impuestos que pagamos. Pero ¿a quién le si toca queremos decir que de dónde viene la Conavi, plata? si queremos, perdón. ¿A quién le tocaría decir de dónde viene la Bueno, plata? es que yo lo que le quiero decir es, aquellos que dicen que no debemos concesionar para hacer obra pública, ¿verdad? Entonces que nos digan de dónde salen los 2.500 millones de dólares anuales que necesitamos para invertir, cuando el presupuesto del Conavi es 150 millones de dólares. Es decir, si hiciéramos un esfuerzo enorme, podríamos llegar a tener un presupuesto, no sé, de 300 millones de dólares anuales en Conavi. Necesitamos 18 veces el presupuesto del Conavi, más o menos. Bueno, ahí está, usted lo dijo, ¿verdad? En el Plan Nacional de Desarrollo de Infraestructura, ¿verdad?, que se determina esa cantidad de dinero para precisamente la inversión en infraestructura, se contemplan las tres fuentes: préstamos, gastos corrientes o presupuesto corriente y concesión. O sea, traer ahorro extranjero para financiar infraestructura en el país. Y la posibilidad de que sea Conavi directamente o el MOP que haga esto, ¿verdad? La sugieren personas que no se acuerdan lo que era el MOP hace 30 años, que tenía un montón de empleados viendo para el techo todo el día, porque como aquel chiste del infierno tico, ¿verdad? Cuando había asfalto no había vagonetas, cuando no había vagonetas no había asfalto, ¿verdad? Cuando no había maquinaria, la maquinaria estaba bien, los empleados estaban en huelga, y entonces nunca pasaba nada. Se optó precisamente por este tema de empezar a darle más participación a la empresa privada en el desarrollo de infraestructura, para que el Estado no tuviera que tener, ¿verdad?, los no sé cuántos miles de empleados que tenía el MOP, ¿verdad?, para hacer carreteras ocasionalmente. Bueno, Roberto, los 30 minutos, los 26 minutos de programa no nos da suficiente para... Ya pasaron los 26 minutos. Ya pasaron los 26 minutos. Yo pensé que iba a ser un corte, que íbamos a seguir hablando. Bueno, imagínese, no da para hablar, pero lo invito de una vez, próximamente, para seguir hablando, ya no sobre el tema de San Ramón San José, a menos de que ocurra algo nuevo de aquí a que hagamos el próximo programa, que será muy probable, pero sino para hablar del tema de las concesiones y también... insisto, aprovechando su papel de analista que tenía antes de asumir los ministerios en esta administración, también el tema del impacto en la imagen de la presidenta, que por un lado ella pretendió, se pretendía que el tema de mejorar la principal carretera del país subiera sus índices de imagen. Al final pues, le salió mal por no hacer el cálculo político, que no lo hizo. Y finalmente, porque la Corte de la Haya, en una decisión algo polémica, antier decidió que unir los dos casos, el de la trocha y el de Calero, y eso hace que este gobierno no tendrá la resolución jurídica internacional en esta administración, que digamos que era el último salvavidas, o no era el último salvavidas, no lo pongamos en términos tan drásticos, pero era una imagen positiva en caso de ganar los procesos internacionales. Así los que gobiernos nos juzgan la historia, acordémonos de eso, ¿verdad? La coyuntura a veces tiene sus particularidades, y bueno, pero con mucho gusto puedo venir las veces que usted quiera, Brandon, usted sabe. Gracias a don Roberto Gallardo, los invitamos mañana a otro programa de Minuto a Minuto. Recuerde, nuestros oyentes a través de la radio, este programa saldrá hoy en Canal 2 a las 7 de la noche y mañana los esperamos nuevamente en vivo aquí en la radio a las 3 de la tarde. Feliz tarde. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto fue Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental.